Él salvará. Aleluya.
gloria por siempre. Oh, terrible lugar es este. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Oh, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Hermanos, una bendición estar juntos, compartir la palabra. Para mí es un privilegio, es un honor y me gozo mucho de verles a todos ustedes. La prédica de hoy se titula, es una pregunta: ¿gozo en medio de la prueba? Está basado en 1 Pedro capítulo 1, versos 3 al 9. ¿Qué cara tenemos cuando estamos pasando una prueba? O mejor, definiremos primero qué es prueba. Prueba no es un castigo de Dios, aunque muchos lo malentienden de esa manera. Hay diferencia entre una disciplina de Dios, que Dios lo hace por la dureza de nuestro corazón, por nuestra persistencia en el pecado, y una prueba que Dios permite en nuestra vida para nuestro crecimiento. Entonces, ¿qué es prueba? Prueba es como un examen. Eso es una prueba. Es un examen que Dios te toma para ver cómo reacciona tu corazón ante la prueba. Y para ver hasta dónde tu amor por Dios te va a sostener en medio de la prueba. ¿Cómo uno pasa la prueba? Sacando buena nota, ¿no ve? ¿Cómo se saca buena nota espiritual en medio de la prueba? Cuando uno en medio de la prueba da gracias a Dios y en vez de quejarse, da gracias. En vez de estar triste, está gozoso porque Dios se está ocupando de su vida para bien. En vez de lamentarse, expresa gratitud a Dios. Y en vez de desconfiar de Dios, confía más en Dios en medio de la prueba. Así se pasa una prueba. ¿Cómo se aplaza uno en la prueba? Uno se aplaza cuando piensa que Dios le ha abandonado,
se ha descuidado de uno y por eso está en la prueba. Uno se aplaza cuando ora sin fe a Dios. Señor, ya pues, no seas malito, ayúdame pues. Esa es una oración sin fe. La oración con fe diría: Señor, gracias por esta prueba. Dame tu revelación para saber qué quieres hacer en mi vida. ¿Para qué me has mandado esto? ¿Cuál es tu objetivo? Yo quiero aprender y quiero hacer lo que es tu voluntad. Así se pasa. Y uno se aplaza con la otra actitud de quejabanza, de lamento, de tristeza, de cara larga. Ahora, vamos a ver qué nos dice la palabra. 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué he tomado desde el verso 3? Porque en realidad en el siguiente párrafo, del verso 6 hasta el verso 9, está hablando más concretamente de las pruebas. Pero este párrafo que viene antes, el apóstol Pedro nos está hablando de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Porque cuando estamos en medio de la prueba, necesitamos ver no solamente las circunstancias que nos están rodeando, sino que necesitamos ver qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida y a dónde nos está llevando. ¿Cuál es su propósito? ¿Se dan cuenta? Si no vemos eso, corremos el riesgo de perder el ánimo, el aliento y desmayar en medio de la prueba. Entonces, un corredor, por ejemplo, en una carrera, les recomiendan a los corredores que se enfoquen en la meta y vean la meta y no vean el piso, ni vean la multitud, ni a los otros corredores. Solamente enfóquense en la meta para correr así, mirando eso. A eso están yendo. En la vida espiritual es igual. Tenemos que ver lo que Dios está haciendo y a dónde nos está llevando. ¿Cuál es su propósito en nuestra vida? Entonces aquí dice: según su grande misericordia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué será una esperanza viva? ¿Qué será una esperanza viva? ¿En qué se distingue de una esperanza normal? La esperanza normal es una esperanza pasajera. La esperanza viva es una esperanza que no muere, que no desfallece, que no cambia. La esperanza que Dios nos ha dado en Cristo es una esperanza para siempre. Quizá cuando estemos allá ya no vamos a necesitar esa esperanza. Pero mientras estemos en esta tierra, necesitamos que esa esperanza sea nuestra gasolina, lo que nos motive, lo que nos lleve hacia adelante. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. O sea, la resurrección de Jesucristo de los muertos llegó en un momento donde todos los discípulos, los creyentes, habían tirado prácticamente la toalla. Al ver a Jesús arrestado, el único que quedó por ahí era Pedro, que estaba calentándose en el fuego con los otros soldados, y todos habían huido esa noche. Y después, el juicio de Cristo lo presentan flagelado, azotado, golpeado, con la corona de espinas, sangrando,
Lo presentan ante la multitud y la multitud, enseñada por los sacerdotes, fariseos, grita: crucifíquenle. Y al final, Pilato, sabiendo que Jesús era inocente, lo entrega para ser crucificado. Se lava las manos antes, diciendo: yo no tengo la culpa de esta injusticia, para mí él es inocente, pero igual en su autoridad de gobernador romano lo entrega para ser crucificado. Muchos discípulos, me imagino que estuvieron ahí, vieron ese juicio, esa condenación, y finalmente me imagino que aunque sea de lejos habrán visto la crucifixión de Cristo y su muerte. Esa era la situación en la cual llegó la resurrección de Jesucristo. No era que todos estaban esperando la resurrección y que iba a ser una cosa gloriosa. No, estaban llorando. En Marcos, al final, estaban llorando los discípulos de lo que había muerto su maestro. Y cuando las mujeres vinieron a dar la noticia de la resurrección, no les creían, porque estaban ya en el lamento, en lo peor. En esa circunstancia de lamento, sin esperanza, como diciendo ya lo peor que podía pasar ha pasado, lo han matado al maestro. En esa circunstancia, Dios lo levanta de los muertos. Entonces la resurrección de Cristo trae una esperanza viva a ellos de esa época y a nosotros de esta época. Nosotros también recibimos una esperanza viva, nos ha hecho renacer para eso y para recibir una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos. Estamos viviendo la antesala para recibir esa herencia de Dios, que es mejor de todo lo que te puedes imaginar aquí en la tierra, mucho mejor. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. El que nos guarda es Dios mismo. Él nos sostiene, Él nos alienta, Él nos anima. Y el apóstol Pedro quiere que tengas todo esto en tu corazón para después hablar de la prueba. ¿Ya? Entonces, si tú eres guardado por el poder de Dios mediante la fe, ¿cómo te vas a caer? ¿Cómo te vas a desalentar? ¿Cómo te vas a quejar como si no hubiera Dios? Esta pregunta es muy importante. ¿Cómo es el Dios en quien tú crees? Porque de eso va a depender que tú puedas pasar la prueba. Pueden ser de dos clases nuestra imagen de Dios. En mis primeros años de cristiano yo luchaba mucho con esto, porque cuando había una prueba, una dificultad, no sabía si era Dios que me estaba probando o era el diablo que me estaba poniendo zancadilla. Y son dos cosas muy diferentes, ¿no ve? Que Dios te pruebe o que estés en manos del diablo y que Dios no pueda hacer nada, porque el diablo tiene el control de tu vida. Y mucha gente piensa así, por eso andan reprendiendo demonios en todo el tiempo, en todo lado, porque piensan que el diablo tiene la autoridad sobre sus vidas. Entonces, si tú crees en un Dios que un rato es Dios gobernador del universo, creador y sustentador del universo, pero otro rato se descuida y el diablo viene, mete la cuchara y te hace turumba, entonces, ¿cómo vas a tener confianza en Dios? ¿Cómo vas a creer que Dios te va a sustentar y te va a salvar si el diablo puede meter la cuchara y hacerte lo que quiere? Entonces, ¿qué clase de Dios
es el Dios en el que tú crees. La Biblia nos enseña que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, conoce todas las cosas. A Dios no le ocurren descuidos. Dios nunca está durmiendo, nunca descansa, nunca ve tele, no juega jueguitos, no descansa. No se adormecerá ni dormirá el que te guarda, dice un salmo. A Dios no le ocurren imprevistos, accidentes. Para nosotros parece un accidente porque no lo esperábamos, pero para Dios nunca es un accidente. Tenemos un Dios que gobierna todo el universo, sostiene todos los planetas y estrellas en su lugar. Es más, Él conoce cada estrella por su nombre. Nosotros ni contar podemos, pero Él las conoce a todas por su nombre. Y la energía para su resplandor a cada estrella Dios le ha dado. No se ha dado ella a ella misma, ni el universo le ha dado, como si fuera una persona, un creador. ¿No ve? O la naturaleza. En este planeta hablamos de la naturaleza como si fuera una persona. No hay tal persona, hermanos. Es Dios el creador y el que sustenta todo. Y el que hace crecer los frutos y las hojitas, y cada hojita de pasto, Dios le da crecimiento. Él hace crecer el pasto en los montes. Entonces, este Dios todopoderoso, que sabe exactamente cuántos cabellos hay en tu cabeza, en la mía es fácil. Hay poco, Mario también. Pero hay algunos de ustedes que son bien peludos. ¿No ve? Sería difícil contar. Dios sabe cuántos tienes y cuántos has perdido esta mañana cuando te has duchado. ¿Verdad? Tiene contado los cabellos. No cae un pajarito en tierra sin que Dios haya determinado. Este Dios todopoderoso, que tiene control de todo lo que existe, todas las moléculas en este universo están sujetas a Dios. No hay ni una molécula que se resista a su autoridad. No hay ni un átomo en este universo está fuera del gobierno de Dios. Entonces, si es este Dios el que está, en el que creemos, ¿podemos acaso creer que Dios se va a descuidar de nuestra vida para que tengamos una prueba? ¿Podemos acaso pensar que la prueba está aparte del conocimiento de Dios? ¿Que Dios está ajeno a nuestra prueba? Y cuando estamos en medio de la prueba, Dios se sorprende. ¡Ay, mira lo que te ha pasado! ¡Qué barbaridad! No es así. Nuestras pruebas no le sorprenden. Es más, en el último versículo de esta prédica vamos a ver Romanos 8:18, que Dios tiene su cronograma de pruebas para cada uno de nosotros. No es accidente, casualidad, todo está fríamente calculado. No podemos decir fríamente porque Dios nos ama. Está amorosamente calculado por Dios. Ahora, está hablando de que alcancemos, es para alcanzar la salvación. La salvación nuestra es por decreto, ¿ya? Pero la recibimos por fe, ¿ya? Ahora, hay diferencia en la vida de una persona que vive su salvación y en la vida de otra persona que, aunque sea salva por decreto, pero no vive su salvación, porque está viviendo enredado en las cosas del mundo,
de las pasiones y no está viviendo su salvación. Por eso habla de alcanzar la salvación. Porque aunque ya nos es dada por decreto, el propósito de Dios es que en esta vida alcancemos esa salvación, o sea, la vivamos. Se muestra la salvación en la vida de una persona que ha alcanzado su salvación, porque actúa como salvo. Y una persona que no vive así, pues ¿dónde está su salvación? Solamente en el decreto. ¿Se dan cuenta? Es como esas veces que muchos han pasado por decreto de curso, pero no sabían la materia. ¿No ves? Por la pandemia también. Si les tomaban un examen, si hubieran sacado 0. Pasaron por decreto. Ahora, por medio de la fe alcanzamos esa salvación, pero Dios quiere que eso se manifieste en nuestra vida. ¿Y cómo funciona esto? Porque las pruebas nos llevan a alcanzar esa salvación. Ahorita vamos a ver. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿En cuál? ¿Cuál? Lo que dice el verso 5. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, en eso se alegran. Claro, nosotros nos alegramos en la salvación que Dios nos ha dado, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, está hablando de la fe, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando una idea se repite 2 veces así en el mismo capítulo, debe ser que es importante, ¿no ve? Entonces, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, que lo obtenemos cuando nos paramos en fe. La fe es hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos creyendo en Cristo, con gozo inefable y glorioso. Y está hablando, hermanos, de la prueba. Este gozo inefable y glorioso es en medio de la prueba, porque ahí está el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y el verso 6, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. De eso está hablando. No es que todo está color de rosa, todo bien, y por eso tengo un gozo inefable. No, en medio de la prueba, uno puede tener un gozo inefable y glorioso. ¿Amén? ¿O no creen ustedes esto? Uno puede tener gozo en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios se está ocupando de nuestras vidas primero. Sabemos que Él está con nosotros. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si tú tienes fe en el Señor en medio de la prueba, el Señor te está guardando. No te va a dejar. No te va a abandonar. El Señor, su promesa es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Esa es su promesa. Y puedes confiar en esa promesa. Dios no está viendo tele, pero está pendiente de tu vida. Está pendiente de tu corazón. Está pendiente de tus pensamientos. ¿Qué estás pensando?
Y miren, hermanos, nosotros tenemos que escoger qué vamos a pensar. Podemos escoger qué vamos a pensar. No necesitamos ser esclavos de nuestros malos pensamientos. ¿Cómo es un pensamiento malo en medio de la prueba? Un pensamiento malo es: Dios me ha dejado, me ha abandonado. Un pensamiento malo es: ahora, después de esto, ¿qué cosas malas vendrán? Eso es fe negativa, esperando lo peor en tu vida, o en tus seres queridos, o en tu familia, o en tu trabajo, en lo que fuere. Donde sea que esté la prueba, tenemos que tener fe. Dios está con nosotros, no vamos a desmayar ni nos vamos a caer. El diablo no tiene permiso de meter ni la punta de su uña en nuestras cosas, a no ser que Dios le dé permiso. Y si Dios le da permiso, igual es para nuestro bien. No es para nuestra destrucción, es para nuestro bien, para que crezcamos en fe, para alcanzar la salvación, para que la salvación se manifieste en nuestras vidas, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a ver otras escrituras. En Santiago nos explica para qué es la prueba. Santiago capítulo 1, versos 2, 3 y 4. Santiago 1, 2 al 4. Bien cariñosito Santiago, miren. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Saben qué está diciendo Santiago? Hermanitos, la prueba es para que se gocen. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que tenga la paciencia su obra completa? Significa que el propósito que Dios tiene al probar nuestra paciencia se cumpla. ¿Qué está queriendo hacer Dios en tu vida con la prueba? Si no tienes pruebas ahorita, no te preocupes, ya van a venir. Entonces no pienses que esto no es para ti. Seguro que es. Y si tú no estás pasando prueba, alguien bien cercano de ti debe estar pasando. Y tú necesitas darle un buen consejo. ¿Qué consejo le puedes dar? Que se agarre del Señor, que se apoye en Dios, que ore, que crea, que sepa que Dios no le deja ni le abandona. Lo que dice la palabra. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa. Entonces, ¿qué está queriendo hacer Dios? Quiere hacernos perfectos y cabales, dice el verso 4. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿De qué tipo de cosas se está hablando? ¿Está hablando de cosas materiales? No, está hablando de cosas espirituales. ¿Qué tipo de cosas tenemos que tener y que no nos falte? Fe, confianza en Dios. Tenemos que tener gozo en nuestro corazón, porque a pesar de que estamos siendo probados, y la prueba no es agradable, ¿no ve? No es como ir a la playa. La prueba es un tiempo difícil. En muchos casos es doloroso. ¿No ve? Sí. En muchos casos es dolorosa la prueba. Pero puedes tener gozo porque sabes que Dios está contigo.
Eso no te puede faltar. No puedes actuar en este mundo como si no estuviera Dios contigo, porque si no vas a andar con tu cara larga, triste, quejándote todo el tiempo de tu miserable vida. Porque es miserable en medio de la prueba si no tienes a Dios. Pero tenemos a Dios, ¿no ve? Entonces, ¿cómo vamos a desmayar? ¿Cómo nos vamos a caer si Dios está con nosotros? Si Él nos sostiene en medio de la prueba. Incluso en una palabra en Corintios dice que Él nos da la puerta de salida y que no permite que seamos probados más allá de lo que podemos resistir. ¿No ve? Entonces, la prueba que Dios nos manda quiere decir que la podemos resistir. Dios ha calibrado nuestra resistencia y ha dicho, este changuito puede, va a poder salir. Esta changuita va a salir adelante. Y Dios permite pruebas que podemos resistir y que podemos pasar con buena nota. Salir adelante. Que la paciencia tenga su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Otra instrucción, cuando estás angustiado y necesitas ayuda, está en Filipenses 4:4 al 9. Pablo escribe Filipenses desde la cárcel. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y qué estaba en la cabeza de Pablo cuando estaba escribiendo esto? Cuando dice siempre, ¿qué estaba pensando? Estaba pensando, aunque te metan a la cárcel y aunque tengas que morir por causa de Cristo, regocijate en el Señor. Porque esa era su situación. Estaba en la cárcel, probablemente con sentencia de muerte que se iba a cumplir más tarde. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. En otras palabras, aunque esté difícil la vida, tú manifestá gentileza hacia todos los hombres. En otras palabras, expresa tu gozo en Cristo. Que la gente sepa que tu confianza está en Dios, aunque estés metido en el calabozo de adentro. ¿Se dan cuenta? Esa era la situación de Pablo. No es que estaba tomando sol en el prado o algo así, no. Estaba en la cárcel por causa de Cristo. Dice, la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. Todos los que les rodean, los que entran en contacto contigo, vean tu gentileza. Porque normalmente cuando estamos en prueba, tenemos esa actitud de quejarnos, ¿no ve? Ay, qué macana, estoy pasando por esto. Qué barbaridad, mira lo que me ha pasado. Eso no expresa gentileza. Más bien, generalmente expresamos mal humor. ¿No ve? Porque no estamos contentos con lo que nos está pasando. Para la gente del mundo, hermanos, está bien. Está bien. Porque ellos no tienen a Dios. Entonces, si pasan por una prueba, es ellos y la prueba. No hay más. No tienen dónde apoyarse. No tienen dónde confiar. No saben qué propósito tiene eso en sus vidas. Pero para un cristiano tiene que manifestar su gentileza a todos los hombres. El Señor está cerca. No te olvides que esta vida es para un ratito nomás. Para un ratito. La pandemia nos ha mostrado eso además. ¿No ve? Cualquier persona, cualquier ratito se puede morir. No importa si tiene dinero, no importa si de qué raza, de qué color, de qué altura, de qué bajura, moreno, blanco, chino, no importa. Todos nos podemos morir en cualquier ratito.
el Señor está cerca. Quiere decir que cualquier rato podemos partir. Y además puede venir también Él, cualquier rato. Considerando eso, viví tu vida como delante de Dios. Regocíjate siempre en el Señor. Porque te estás regocijando en Él, no en las circunstancias. Otra cosa sería que te diga, gózate en todo lo que está pasando, viendo las circunstancias. Ahí uno no se puede gozar, porque a veces las circunstancias son negativas. Pero en el Señor siempre te puedes regocijar. ¿Y estamos en el Señor o no? Siempre nos podemos regocijar. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Dios nos debe algo? No, nada nos debe, hermanos. Si tienes duda de esto, mejor aclararemos tu duda ahora. Dios no le debe nada a nadie. No importa qué hayas hecho para el Señor, no te debe el Señor nada. Entonces, todo lo que recibimos de Dios, porque Dios nos da todos los días, ¿no ve? Su bendición la recibimos cada día. Por eso estás aquí vivo, ¿verdad? Muchos están en ataúdes hoy día, ¿verdad? Uno se puede morir por cualquier causa, ni siquiera por el COVID. Ahora ya te puedes morir por dengue, por la gripe aviar, lo que fuere. Cada vez hay más razones para morirse. Y el que sostiene nuestra vida es Dios. Él nos da la vida y la salud. No nos las damos nosotros a nosotros mismos. Es Dios el que nos da. Entonces, si Dios no nos debe nada y nosotros necesitamos todo, ¿no ve? Desde el agua que bebemos, la comida que comemos, la salud que tenemos, cuando dormimos, que Él nos guarde, todo necesitamos de Dios. ¿Se han dado cuenta? Todo necesitamos de Él. Somos completamente dependientes de Dios. Y eso es bueno, hermanos. Eso es muy bueno, que dependamos completamente de Dios. ¿Saben? Dios no se fatiga de eso. No se fatiga de que dependamos en Él para todo. Eso no le complica a Dios. Imagínense aquí cuántos somos. ¿Cuántas necesidades tendremos? Si sumamos todas las necesidades de todos los que estamos acá, pero Dios es capaz de proveer para las necesidades de toda la gente de todo el mundo. Aún para los mundanos, aún para los ateos, aún para los que no creen en Dios, Dios les da igual salud, igual les da vida, les da aire para que respiren, les da agüita para que tomen, les da comidita para que coman. Dios derrama su gracia sobre malos y buenos todos los días y no se cansa, no se fatiga. Entonces, Dios no nos debe nada. Nosotros necesitamos todo de Dios. Entonces, ¿con qué actitud debemos ir a Dios? Dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Presenta tu petición delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, aquí hay una bendición escondida. No sé si todos la están viendo. ¿Cuál es esa bendición? Dios responde las oraciones. Puedes orar con toda tu fe, presentar tu ruego delante de Dios con humildad, porque Él es el Señor y nosotros somos sus criaturas. No nos debe nada otra vez. Entonces, con toda oración y ruego, presentas a Dios y Él responde tu oración y te bendice.
Y muchas veces Dios nos da mucho más de lo que pedimos. Dios conoce las cosas pequeñas del corazón de cada uno. Los detalles de tus necesidades los conoce Dios. Sin que nadie sepa, nadie más necesita saber. Tú sabes. Y Dios sabe. Y Dios te bendice. Te da lo que ni esperabas que te dé. ¿Les ha pasado o no eso? Sí, Dios es bueno. Dios es bueno. Nos da más de lo que pedimos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De dónde viene esta paz? Viene de Dios, por eso dice la paz de Dios. ¿Y cuándo viene esta paz? Esa paz viene cuando confías en Él. Ahí viene la paz. ¿Estás afligido por algo? ¿Te está aplastando el peso de tu carga? Vas con toda oración y ruego y se lo entregas a Dios. Y le das gracias por adelantado porque sabes que Dios va a responder. Si tienes fe, así vas a orar, ¿no ve? Señor, gracias porque tú oyes mi oración y vas a responder a mi oración. Gracias, Señor. Te entrego esto a ti, está en tus manos ahora. Yo ya no lo voy a cargar. Ahora está en tus manos. Si entregas a Dios, ¿qué va a pasar? Vas a tener paz. La paz de Dios en tu corazón. Haced esto y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿En qué tenemos que pensar, hermanos, cuando estamos en pruebas? Tenemos que pensar en Cristo. Tenemos que pensar en lo que Él ha hecho ya por nosotros. Tenemos que pensar en qué propósito tiene el Señor con nuestras vidas. ¿Qué está haciendo Dios? Y entregárselo a Dios. Decirle, Señor, aunque yo no entienda lo que estás haciendo, quiero confiar en ti. Quiero apoyarme en ti. Que no entienda. No, aunque no sepa tu propósito, quiero confiar en ti. Y ahí voy a descansar. Te entrego a ti este asunto, esta carga, este peso, te lo entrego a ti. ¿Ustedes creen que Dios se cansa a veces de llevar nuestras cargas? No se cansa. No se cansa, no se fatiga el Señor. Puedes depositar toda tu carga sobre lo que dice 1 Pedro 5, 6 y 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Podemos echar todas nuestras cargas. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En otras palabras, tenemos que pensar en lo que es de Dios. Eso es lo bueno. Eso es en lo que hay virtud. Lo que hay en este mundo no vale la pena pensar. Te va a desalentar. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué importante es que Dios esté con nosotros. Qué importante que nuestra vida, hermanos, sea agradable a Dios. Qué importante que nuestros pensamientos sean pensamientos de fe y no de quejabanza. Y que Dios mire eso y se complazca. Como cuando Job pasó por sus pruebas, ¿se acuerdan? Pruebas terribles. Perdió 10 hijos en un día.
Terribles pruebas. ¿Qué hizo Job? Se vistió de luto y fue a adorar a Dios. Derramó su corazón delante de Dios en adoración. Y no atribuyó a Dios despropósito alguno, dice la palabra. No se quejó, no le dijo a Dios, mira Dios, me has fallado. Se humilló y aceptó. Una escritura, dos más. Una está en Romanos 5, versos del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué es tribulación? Tribulación es todo sufrimiento por causa del nombre de Cristo. Eso es tribulación, y de eso está hablando. En esa época los hermanos sufrían muchas tribulaciones. Pero gracias a Dios, ahorita no hay tribulación en Bolivia, en ese sentido. Pero todos pasamos pruebas. Y en medio de la prueba necesitamos gloriarnos en la prueba. Porque sabemos que la prueba produce paciencia. En vez de tribulación, póngale prueba ahí. Porque es lo mismo, de diferente origen, pero es lo mismo. La paciencia prueba, la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos trae ese sentir del corazón de Dios, que esto que estás pasando, Dios es una expresión del amor de Dios para tu vida. ¿Me están escuchando? No es una expresión de que Dios está enojado. Al contrario, es una expresión del amor de Dios. No avergüenza la esperanza en Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, antes de la prueba, primero tenemos que saber que su amor ha sido derramado por nosotros. Por medio del Espíritu recibimos esa revelación, que Dios nos ama. Él está por nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se acuerdan de todas las cosas que estábamos hablando? Sin que nos falte ni una. Estamos Santiago 1:4. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y aquí dice el verso 32, ¿cómo nos dará también con Él? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Esas son las cosas que necesitamos que Dios nos dé, las cosas espirituales, la madurez espiritual, la paciencia, la confianza en Dios. Necesitamos que venga de Dios. La fe es un don de Dios y necesitamos, y Dios nos quiere dar esa fe, esa confianza, esa madurez. Viene en medio de la prueba. ¿Se acuerdan cuando el sirviente de Abraham era su mayordomo, fue a buscar esposa para Isaac? Y él, orando en su corazón, dijo: Señor, que sea aquella chica que venga a dar agua a mis camellos. Acababan de cruzar el desierto, los camellos sedientos toman como 50 litros cada uno. Y él se acercó a la muchacha y le dijo: por favor, danos de beber. Y ella dijo: voy a sacar agua no solamente para ti, sino para tus camellos. Y lo único que ella veía en esa, ¿qué podemos decir? Ni siquiera podemos decir que era una prueba. Ella se dispuso a servir. Lo único que veía ella eran las bocas de los camellos. ¿Verdad? Pues eso era lo que estaba delante de sus ojos. Un camello tras otro, 10 camellos creo que eran, sedientos. Sacó un montón de agua. Nadie le ayudó. El mayordomo estaba mirando calladito. Pero ¿saben? Terminó de sacar agua y el mayordomo sacó las joyas que había traído y le dio joyas. Así son las promesas de Dios. El momento de la prueba parece que no vamos a poder aguantar, pero cuando la prueba tiene su obra completa, hay joyas de Dios, joyas espirituales que Él te da, te hace madurar, te hace crecer, te pone fe en tu corazón para confiar en Dios. Cuando has pasado una prueba, ya no eres el mismo. Después de la prueba, ya tienes confianza para la siguiente vez. Ya te puedes apoyar en Dios de todo tu corazón, porque ya te ha sacado una vez. Él te puede volver a sacar. ¿No ve? Ya has visto su mano poderosa. En la prueba es cuando vemos, hermanos, su mano poderosa. Y vemos la recompensa después. El último verso, 8:18 de Romanos. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El griego tiene mucha riqueza en este versículo. Dice: las aflicciones del tiempo presente. El griego habla de un cronograma. La palabra tiempo en el griego es cronos, y de ahí viene la palabra cronograma. Entonces, en este tiempo presente estamos pasando un cronograma de aflicciones. Por eso les dije, si ahorita no tienen aflicción, gloria a Dios, pero van a venir con seguridad. Entonces tenemos que estar preparados. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este manifestarse, ese verbo, es un participio presente activo. Entonces, la traducción debería ser: es esa gloria que se está manifestando en nosotros. La prueba trae la gloria de Dios a nuestras vidas. Y es una gloria que se va manifestando, es un participio, quiere decir una acción continua. Se está manifestando esta gloria en nosotros, en este tiempo presente. Y la contradicción, la pena, la aflicción de la prueba no es comparable con esa gloria que Dios está manifestando en nuestra vida.
Por eso nos podemos gozar en medio de la prueba. Por eso podemos darle gracias a Dios en medio de la prueba. Por eso podemos tener confianza en Dios en medio de la prueba. Podemos tener gozo, alegría, contentamiento en nuestro corazón, porque sabemos que Dios está con nosotros. No estamos solos. Y Dios tiene un propósito. Su propósito es bueno, nunca es para mal. Todo obra para bien de los que le aman. Vamos a ponernos en pie. Señor amado, te damos gracias. Gracias por las pruebas. Aunque a veces nuestra carne no quiere aceptar, pero en el Espíritu sabemos que tú estás obrando para bien. Toda prueba tiene un propósito tuyo. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias por la salida que tú nos das, por la salvación que vemos a través de la prueba. Te damos a ti todo honor y toda gloria, porque tú eres el autor de esta grande salvación. Tú eres el autor de toda cosa buena, todo don perfecto viene de ti, Señor. Y tú eres bueno y misericordioso, y tú te deleitas en hacer misericordia con cada uno, Señor. Podemos apoyarnos en ti de todo nuestro corazón, echar sobre ti toda nuestra ansiedad, porque tú tienes cuidado de nuestras vidas. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Gracias. Tú eres bueno. Amén. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares de Se expresa con tu cuerpo también. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares de Tuyo. Tuyo es el reino, tuyo y el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo Es el reino,
Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Oh, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder. Dile Yeshua, Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.